Hola, en esta ocasión les traigo un video en donde vamos a poder revisar la funcionalidad que tenemos dentro de AppSheet de poder crear aplicaciones conectándonos a una base de datos relacional. Para eso voy a utilizar este sitio web que me permite crear bases de datos que se llama FreeSQL Database. Voy a poder crear una cuenta gratuita que se llama MySQL Free para poder obtener una base de datos que estaría utilizando para las pruebas. Para eso debemos de registrarnos en este sitio y luego tendríamos que iniciar la sesión con la cuenta de correo que hemos registrado. Vamos a iniciar aquí la sesión. Al momento de registrarse, ustedes tienen que revisar en su correo electrónico que les llegue la información de la base de datos, que sería esta información que tenemos por acá, incluyendo la clave o contraseña que se estará utilizando para poder conectarnos a la base de datos. Entonces, basados en esta información, vamos ahora a AppSheet y vamos a configurar por acá una nueva fuente de datos. Voy a seleccionar esta opción de Cloud Database, el tipo de base de datos que es MySQL, e indicar el servidor, base de datos y usuario que tengo por acá y que también me ha llegado al correo electrónico para poder ingresarlo en cada apartado. Coloco la clave que he obtenido de mi correo y aquí en modo de seguridad le voy a dejar ninguno. Hacemos clic en test y vemos que se ha habilitado el botón de acceso autorizado para poder adicionar nuestra nueva fuente de datos dentro de AppSheet. El siguiente paso sería crear la aplicación. Vamos a crearlo a partir de datos existentes, pero para esto antes debemos de crear nuestras tablas en la base de datos que ya hemos creado. Podemos ingresar a través de phpMyAdmin, que es este sitio, y debo de ingresar el servidor, el usuario y la clave. Vamos a iniciar y estando dentro del panel de administración, veo que tengo el nombre de la base de datos en esta sección y expandiendo acá no tengo todavía tablas creadas. Para eso voy a ejecutar un script que ya tengo creado previamente, que es sobre una base de datos de escuelas. Aquí podemos ver que tenemos una tabla de profesores, estudiantes, cursos e inscripciones. Cada uno tiene sus relaciones hacia las otras tablas. También tenemos una tabla de clases, evaluaciones y asistencias. Existen diferentes tipos de datos para poder validar que se integren correctamente dentro de AppSheet, como por ejemplo acá los estados, que es un enumerador, y también tenemos campos autoincrementables en caso de que no se defina un ID en cada una de las tablas, la base de datos estaría creándolo de forma automática. Voy aquí a seleccionar también la base de datos que estoy utilizando, que debe ser esta que está acá. Y únicamente hago clic en continuar para que se ejecuten todos mis scripts de la base de datos de escuela. Reviso cada uno de ellos y vemos que todos tienen el chequecito. Entonces, ahora podría únicamente revisar una tabla, como por ejemplo la tabla de estudiantes. Y acá
también debería de poder actualizar y visualizar el listado de mis tablas. He obtenido un error acá porque no he seleccionado mi base de datos dentro del script. Y este sería el resultado. Cada uno de los registros que he creado de forma directa en la base de datos. Vamos a utilizar esta tabla para poder crearlo en AppSheet. Y seleccionamos aquí la opción de crear una aplicación a partir de datos existentes. Voy a colocar el nombre de escuela MySQL y vamos a seleccionar nuestra fuente de datos que ya hemos creado anteriormente. Selecciono la tabla de estudiantes y listo. Vemos que AppSheet nos ha creado nuestra aplicación en base a la tabla de estudiantes, en donde podemos revisar acá cada uno de los campos que se han adicionado en nuestra aplicación. Revisamos la tabla que se ha adicionado. Vemos que tenemos aquí la opción de modificar cada uno de los tipos de datos que se han colocado según la tabla de estudiantes. Si quisiera adicionar el resto de tablas, únicamente tendría que ir y seleccionar, agregando primero las tablas maestras y luego los detalles. Aquí, por ejemplo, voy a seleccionar la tabla de profesores. Luego estaría agregando la tabla de cursos. Seguido de la tabla de inscripciones. Luego tenemos clases. Aquí AppSheet nos muestra un error. Y vamos a recargar nuestra página. Vemos que se ha colocado aquí un mensaje de error en donde nos indica que la tabla de profesores no es accesible porque se ha excedido el número de conexiones de usuario en la base de datos. Esto sucede probablemente porque estamos utilizando una versión gratuita de nuestra base de datos y AppSheet, al momento en que estamos agregando las tablas, es muy probable que esté realizando nuevas conexiones y esté tardando en cerrarlas. Aquí únicamente tendríamos que esperar y poder actualizar nuestro sitio. Podemos revisar nuestra base de datos. Veo que efectivamente me está diciendo de que se ha excedido el número máximo de conexiones activas y ese es el problema que tengo actualmente. Como pueden ver, ya se ha cerrado alguna de las conexiones, muy probablemente, y se debe de restablecer nuestra aplicación también en AppSheet. Aquí ya no me muestra el resto de tablas, únicamente me está indicando que es la tabla de cursos la que no se puede acceder. Y listo. Como pueden ver, se ha restablecido nuestra aplicación porque el problema estaba en la cantidad de conexiones que se tienen activas en la base de datos al momento de conectarnos desde AppSheet, pero como pueden ver se ha restablecido.
y únicamente tendríamos que continuar con agregar el resto de las tablas. Voy a adicionar ahora la tabla de asistencias y por último la tabla de evaluaciones. Y de esta forma estaríamos verificando que efectivamente se ha adicionado nuestras tablas dentro de AppSheet. Voy a hacer un ejemplo de adicionar un nuevo estudiante. Aquí me requiere que el campo sea obligatorio, el ID del estudiante. Y he colocado aquí hasta el número 5. Voy a agregar un estudiante con ID número 6 y podría colocarle aquí el nombre de Luis Mejía. Colocamos acá un correo electrónico y una fecha de nacimiento. Por ejemplo, esto. Lo guardamos. Vemos que se ha actualizado bastante rápido nuestro registro y únicamente voy ahora a revisar que se haya ingresado de manera correcta en mi base de datos. Por acá tengo el registro agregado de manera correcta. Voy a revisar también las diferentes tablas. Por ejemplo, acá veo que se ha colocado un tipo de campo long text. Los demás son numéricos. Y en el caso de las referencias, tendríamos que adicionarlas de forma manual. Aquí, por ejemplo, en evaluaciones no tenemos las referencias automáticas. AppSheet no las ha reconocido de forma automática, entonces tendríamos que colocarlas haciendo la referencia aquí, por ejemplo, a nuestra tabla de clases de esta forma. Eso tendríamos que hacerlo con cada una de las referencias que tenemos en nuestros campos. Y veo que en el tema de los enumeradores se ha colocado únicamente el tipo de dato enum. Por ejemplo, en asistencias también tenía otro estado y únicamente me coloca el tipo de dato, pero no me ha colocado el listado de los enumeradores. Vamos a tener que agregarlos de forma manual para que AppSheet pueda tener el listado, ya que no lo ha generado de forma automática. Por ejemplo, voy a colocar nuevamente el script acá para revisar el tema de los enumeradores. En inscripciones vemos que tenemos activo, completado y abandonado. Entonces tendríamos que ir a inscripciones. Vamos a intentar regenerar para ver si así AppSheet lo reconoce, pero no lo ha hecho. Entonces tendríamos que adicionar esta información de forma manual al momento en que estemos creando nuestras tablas en AppSheet. Y así podríamos ir adicionando cada una de las vistas, por ejemplo, la vista de profesores. Vemos que tenemos los datos y podemos ir adicionando el resto de las tablas. Cursos, clases,
y las inscripciones, que son las que tenemos acá. Vamos a guardarlo. Y voy a colocarlo en este momento de esta forma, viendo que tenemos todas las columnas de inscripciones, pero no están referenciadas. Entonces tendría que colocar aquí las referencias hacia la tabla de estudiantes, luego a la tabla de cursos, guardamos y vamos a ir viendo la tabla de cursos nuevamente para colocar aquí la etiqueta del nombre y en estudiantes el nombre y el apellido del estudiante. Así tendríamos que ir adicionando la información y quiero hacer la prueba de adicionar un nuevo registro. Por ejemplo, aquí la inscripción me está requiriendo obligatorio un ID. Vamos a tener que revisar cómo poder adicionar este autoincrementable. O bien podríamos colocar en la tabla de inscripciones, por ejemplo, aquí el row number, que sea la llave. Y en este caso tendríamos que quitar la opción de requerido para que quede vacío y automáticamente la base de datos genere el nuevo ID de inscripción. En ese caso tendríamos que eliminar este registro, dejándolo únicamente de esta forma. Y vamos a colocarle acá a Luis, la clase de matemáticas. Pero vemos que no nos acepta la concatenación de estos campos. Entonces rápidamente voy a adicionar aquí una etiqueta que se llame nombre completo por medio de una columna virtual en donde se concatene el nombre y también el apellido de esta forma, dejando este campo o esta columna virtual como la etiqueta de nuestra tabla de estudiantes. Luis Mejía, que es el registro que he adicionado, le voy a colocar matemáticas y la inscripción lo estaría dejando en esta fecha. Voy a colocarle el estado de completado, lo guardo y vemos por acá que no ha terminado de sincronizarse, indicándonos este mensaje de error que nos indica que no se ha podido agregar el registro en la tabla de inscripciones debido a que la columna row number es desconocida. Entonces tendríamos que verificar nuestra tabla de inscripciones y vamos a colocarlo por acá. Al colocar este campo como la llave, tendríamos que colocar el campo requerido y si no, Apshi lo estaría colocando de forma automática. Esto lo vamos a ver ahora. Vemos que el campo se ha colocado nuevamente como requerido, pero lo que yo quiero es que este ID se genere de forma automática por medio de la base de datos. Entonces voy a tener que quitar esto de acá, dejar la llave como la combinación de estos dos campos y voy a dejar
este campo como opcional. Vamos a intentar guardar de esta forma nuestro registro. Para ver si podemos hacerle una inscripción a nuestro estudiante, que es Luis Mejía. Lo guardamos y ahora sí se ha adicionado de manera automática, generando un correlativo del lado de la base de datos. Vamos a hacer una inscripción más, por ejemplo, Carlos con física. Vemos que se ha adicionado y sincronizo. Y por acá tenemos el mismo mensaje de conectividad de nuestra base de datos, pero que se restablece luego de esperar unos segundos. Veo que se ha adicionado el ID de inscripción. Revisamos esto desde nuestra base de datos de forma directa. Entonces únicamente voy a hacer esta selección. Actualmente tenemos 7 registros, que son los mismos 7 registros que tenemos por acá. De esa forma estaríamos revisando cómo funciona el campo autoincrementable del lado de la base de datos. Y aquí únicamente voy a actualizarlo para poder revisar mi nuevo registro. Se coloca automáticamente y así estaríamos realizando la configuración dentro de AppSheet para poder utilizar los autoincrementables del lado de la base de datos, utilizando una base de datos de prueba gratuita de MySQL, conectándonos desde AppSheet. Espero que este video les sea de ayuda. Si fue así, déjenmelo en los comentarios y nos vemos en la próxima.